Hola a todos, bueno, bienvenidos a estas 5 clases que propongo trabajar con una mirada general de las representaciones estilísticas en relación a la noción de maternidad. A partir de este contenido vamos a trabajar con 5 clases en donde se va a profundizar un poco más sobre esta mirada. Ahora vamos a conocer un poco más de las primeras representaciones artísticas en Latinoamérica. Para ello voy a mostrar lo que sería la línea del tiempo que propongo con las fechas de la formación de la cultura en Ecuador, que es a donde voy a ahondar un poco más. La cultura de Valdivia, que es una de las primeras culturas del periodo formativo en Latinoamérica, se desarrolla desde los años 3500 a.C. al 1530 después de Cristo. Luego vamos a conocer la cultura de Valdivia, que se encuentra al sur de Bahía, que se encuentra continua a Valdivia en Ecuador. Está formada desde los años 500 a.C. al 650 después de Cristo. Bien, ahora lo que vamos a conocer es su ubicación geográfica de Valdivia en Ecuador. Como observamos, la flecha señala dónde se encuentra Valdivia. Valdivia se encontraba ubicada y desarrollada en la costa de Ecuador. Esta cultura trabajaba con la técnica de la cerámica y se encontraron figuras que estamos observando en la zona, digamos, de las profundidades de la tierra donde habitaba esta cultura. Estas figuras se llaman Venus de Valdivia. Son figuras, como podemos observar, figuras antropomorfas que han representado una figura humana. Bueno, lo que podríamos decir a simple vista, observamos 5 esculturas pequeñas que representan, al parecer, una figura femenina. Estas figuras tienen diferentes tocados, no son iguales entre sí y se observan detalles de representación femenina en algunas de ellas, distintas entre sí. En estas 2 figuras lo que vemos y observamos son una escultura con 2 cabezas, representa un cuerpo femenino, observamos que tienen los pechos formados y tienen los brazos unidos entre sí. No se ven o no se observan detalles representativos de lo que es las extremidades y sí tiene muchos detalles de representación del tocado que tienen en sus cabezas. La figura que se encuentra a la izquierda es una figura femenina que tiene un vientre abultado, los brazos están bajo el vientre y tienen un tocado que es distinto al resto, es un poco más corto, cerca de la zona de las orejas. Y esta mujer, al parecer, representa una mujer en su etapa de embarazo. Lo que observamos que diferentes Venus se han representado en diferentes etapas de desarrollo. Estas Venus que observamos ahora están en la etapa de desarrollo prematuro, no tienen los pechos desarrollados en la zona superior. Lo que también observamos son tocados más abultados, el rostro un poco más pequeño, lo que también muestra un poco la dimensión. Tenemos en la zona sexual, que sería la zona de la pelvis, un bulto que es una de las características que representaban mucho en detalle la zona sexual de esta cultura. Y también observamos a su derecha una figura femenina con los pechos más desarrollados, los brazos bajo ellos y que tiene un tocado también prominente sobre su cabeza. Las Venus de Willendorf también fueron paleolíticas y son continuas a estas figuras de las Venus de Valdivia en Latinoamérica. La Venus de Willendorf fueron encontradas en Austria, como observamos por las diferentes posiciones de la imagen, representa el cuerpo femenino.
Lo que observamos, al igual que en la Venus de Valdivia, son tocados representados en su cabello. También observamos la zona de los pechos y las caderas un poco más formadas. Tiene la zona del vientre un poco más estirado, por decirlo así. Es una formación que se desarrolla en las mujeres luego de tener familia, los pechos caídos de amamantar, y también observamos que no tienen extremidades desarrolladas, no están representadas, lo que también nos puede dar un poco más de conocimiento sobre el periodo formativo en lo que es estilístico. Bien, ahora vamos a conocer otra de las figuras que se encontraron, llamada la diosa de la fertilidad. Esta figura se encuentra retratada o esculpida con un tocado también prominente en sus cabellos. También observamos que tiene un vestuario o vestimenta sobre ella que está representado por líneas que se marcan en sus piernas y que se separan del cuello también. Los hombros hacia la zona superior también nos puede dar un poco más de conocimiento sobre la forma de ese vestuario. Los pechos están formados y las manos se encuentran bajo los mismos, cerca de la zona del estómago. Una de las representaciones características de estas Venus. Acá observamos 4 figuras. En las Venus eran representadas por su etapa de desarrollo también, así que lo que vamos a analizar en este momento son diferentes Venus representadas en la pubertad y la prepubertad. Como vemos, no todas tienen desarrollados los pechos, los tocados están formados de forma prominente. Seguimos observando incisiones en el rostro que muestran los detalles del ojo y la boca, cómo se representaba en ese periodo formativo. Y en la zona inferior observamos una pieza de una figura femenina que se encuentra en una postura distinta a las Venus que están de forma vertical. Esta está un poco más encurvada, con pocos detalles en el cuerpo. Acá lo que encontramos es una ilustración de los investigadores arqueológicos que representaron las Venus según su tamaño promedio. Las Venus miden entre 3 y 4 centímetros y en general tienen tocados prominentes, pero no tienen desarrolladas las extremidades. Acá la imagen que encontramos a la izquierda es una figura femenina, tiene un tocado no tan prominente, pero se encuentra a la altura de las orejas. También observamos los pechos un poco más desarrollados y los brazos bajo la zona del vientre. La figura que está al lado derecho no tiene un tocado prominente. Las incisiones que están en el rostro muestran la formación, la representación del rostro, y los pechos se encuentran caídos, es decir, que retratan a una mujer que ha tenido familia y ha dado de amamantar. Pero a diferencia del resto, que se representaba con los pechos más formados y no tan caídos, esta figura lo que alude es al periodo de desarrollo de la mujer, que es en la adultez. Anteriormente habíamos observado varias piezas sin extremidades o le faltaban algunas extremidades por roturas. Esto habla también del periodo formativo. La cultura de Valdivia trabajaba en los comienzos con piedra, como estamos observando esta Venus, y luego empezó a trabajar la cerámica. Esta pieza realizada en piedra nos muestra las primeras representaciones femeninas. Acá observamos un cuerpo femenino con un tocado prominente, incisiones en el rostro. Las incisiones nos muestran un poco de expresividad en el rostro. Los brazos
están hacia un costado conteniendo una figura que parece ser un hijo. Esta representación que observamos, lo que nos da a entender fueron las primeras representaciones de las madres de esta cultura con los hijos en brazos. No todas se representaban del mismo modo, la mayoría se representaba en su etapa de embarazo y este es el post-embarazo. Acá observamos en la etapa formativa con la cerámica que trabajaron la mujer con un tocado un poco más formado, sin tantos detalles, incisiones en el rostro para representar la mirada, la boca. Vemos los pechos formados con un poco más de volumen. Lo que tiene en brazos es su hijo. Y vemos que la pieza que ha tenido una incorporación que había perdido de su pierna. Esto también alude a los cultos de estas figuras que fueron encontradas, ya que se decía que eran utilizadas en algunos cultos, representaban a la mujer y a su hijo, y se los arrojaba al fuego o a la tierra, y por ello se encuentran con piezas faltantes. Acá lo que podemos ver es un poquito más en detalle el detalle de la cabeza de ese niño que tiene en brazos. No está tan representado, un poco más conectado al modelado del cuerpo. No tiene tantos detalles el cuerpo de la figura del niño. Aquí lo que vamos a conocer es una figura, como dice, antropomorfa. Esta figura es un instrumento musical que era parte del culto o los ritos que trabajaban en Valdivia. En las mujeres hacían muchos trabajos, digamos, cultos sobre la fertilidad, y los elementos musicales representaban siempre a la mujer en su momento de desarrollo del embarazo, el periodo del embarazo. Acá observamos una figura de arcilla que representa una mujer con su hijo adentro. Se observan diferentes detalles. Se puede decir que este periodo donde se encontró esta figura es un poco más desarrollado las expresividades, pero no así lo que sería la parte ósea, que está plana. Pero podemos observar el bulto en el vientre. Observamos dos bultos pequeños que representan los pechos y el ombligo en la parte de abajo del vientre. Esta era una representación de un sonajero que muestra una mujer embarazada. Lo que se ve entre las entrepiernas es la representación del sexo, es decir, la zona de la vagina de las mujeres, que era característico de esta cultura. Ahora vamos a conocer a la cultura de Bahía, que también está en Ecuador. La cultura de Bahía se llama Bahía de Caracas. También estaba en la costa desarrollada, en la zona superior a Valdivia. Esta cultura se desarrolla en una zona donde la cerámica era una de las herramientas más importantes. Aquí lo que vamos a observar es una escultura de una mujer. Como ven, el periodo formativo es medio, ya que los avances de lo que serían los tratamientos de las esculturas son con mayor detalle, las expresividades. Ahora podemos observar ojos, narices, también un tocado que es como un sombrero, característico de esta cultura en la mujer, y observamos una mujer pariendo sola con las manos sosteniendo los pies de su hijo saliendo del vientre, un poco más representativo. Acá lo que observamos, seguimos viendo una escultura realizada en cerámica con la técnica de modelado. Es una escena. En esta cultura se retrataban las escenas de parto y de las pocas que se conocen, observamos una en donde aparece la mujer conteniendo a otra mujer embarazada y su hijo que está naciendo desde su entrepierna. Los rasgos de la mirada, la nariz y la boca, habla de su periodo formativo también, esos detalles. Y también observamos que tienen un tratamiento en las extremidades un poco más desarrolladas, al igual que acá en la mujer que se observa pariendo sola.
Esta figura, a diferencia del resto, es del periodo formativo un poco más, digamos, es del periodo medio, pero se encuentra con características de pintura que la diferencian del resto. En esta figura observamos una figura antropomorfa. No se sabe si es una figura femenina, ya que tiene ambigüedad en su representación sexual, tiene un poco los pechos representados, el niño se encuentra en sus brazos, los rasgos de las manos son mayor a las representaciones anteriores de las mujeres. Observamos también la que está sentada como si fuera un lugar especial para esta figura antropomorfa. Observamos ojos que están un poco más representados un poco más hacia afuera, algunos rasgos, por decirlo así, felinos entre la nariz y la boca. Y vemos colores, hay un poco más de policromía en esta representación. El niño que está en sus brazos no está amamantando, es un niño que se encuentra contenido por esta figura. En esta cultura se les denominaba chamanes a quienes tenían tantos atributos en sus orejas, las narices y en el cuello, como vemos los collares de las figuras que eran partes de ese culto. Y se puede interpretar que ha sido digamos, una ofrenda el niño hacia el chamán, luego de dar familia. Bien, en esta actividad lo que voy a proponer es reflexionar sobre la imagen que observamos de la Venus de Valdivia y su representación sobre el cuerpo femenino en su etapa de embarazo. La imagen se puede compartir en un grupo de actividades como un documento Drive editable o a través de redes sociales en un grupo de Facebook, en donde podrán realizar debajo de la imagen comentarios que surjan respecto a lo que observan en la imagen, en la figura escultórica. Muchas gracias por participar de esta primera clase.